Bien, pues creo que estamos ya grabando, aunque no sé si... Pues sí, perfecto. Pues estamos mirando el tema que veis aquí en la pantalla, que el tema es cómo tratamos con personas no arrepentidas. Y para poner el trasfondo de esto, hemos empezado hablando del perdón bíblico. Vale, entonces, una pregunta sencilla. Bíblicamente hablando, ¿a quién tenemos que perdonar? A todos. ¿A quién? A todos. Vale, A todos. pero la Biblia dice a todas las personas y la Biblia lo enfoca un poco más. ¿A quién tenemos que perdonar? A todas las personas que hacen ¿qué? A El todas las mal. personas arrepentidas que piden perdón. Vale, bíblicamente entendemos, nos dicen Colosenses, tenemos que perdonar como Cristo nos ha perdonado a nosotros. Y volvemos a hacer la pregunta, porque nos conviene pensar bíblicamente. ¿Dios perdona a todos por iguales? Ofrece el perdón, pero las personas que realmente serán perdonadas son las personas que arrepentidas aceptan el perdón de Dios. Las personas que arrepentidas ponen su fe en lo que Cristo ha hecho por ellos en la cruz. Entonces, entendemos que la Biblia habla del perdón específicamente en el contexto de pedir perdón, arrepentidos, pedir perdón. Bien, ¿y qué pasa si sospechamos que una persona pide perdón pero no es sincera? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Hablar Pues- con ella? Pues podría ser que hablemos con esa persona, como ha dicho Isabel, pero en un principio, aunque sospechemos que no, debemos perdonar. Si la persona pide perdón. Entonces, Jesús establece casi lo que es, bueno, parece una situación imposible. Jesús dice, imagina por un momento, Isa, que ahora vengo, pero imagina por un momento que una persona peca contra ti 7 veces al día y 7 veces al día viene y dice, arrepentida, perdóname, ¿qué tienes que hacer? Y Cristo dice, perdonad. Ahora, yo no sé de vosotros, pero nunca me ha pasado esto. Nunca. 7 veces en un día ha venido una persona para pedirme perdón por 7 ofensas distintas. Jamás me ha pasado. No sé, ¿alguien ha tenido esta experiencia? Creo que no, ¿no? ¿Tú sí? Pero sí que convives. Son las mismas cosas. Sí, sí. Y al final, pues... ¿Al día? no, al día no. Estamos entrando en la privacidad aquí que... no, pero es lo que llama la atención. Jesús no pone sencillamente 7 veces, que eso es lo que un poco los discípulos dicen, hasta 7 veces dando a entender que tú llevas contando, ¿no? Y cuando llegas, dice, la próxima vez, en la última, y esa persona te ofende y dice, bueno, ya 7, se acabó, ya la próxima vez, ¡buah! Voy a por ti. Y Jesús dice, no, 7 veces no, más bien 70 veces 7, y dices, ¡buah! Apaga y vámonos, que si vamos a contar hasta 70 veces 7, imposible, ¿no? Pero luego después, me parece que es Lucas, Jesús dice, si peca contra ti 7 veces en un día y viene 7 veces diciendo, perdóname, pues perdónalo. Así que cuando decimos tenemos que perdonar, es que es una verdad bíblica. Tenemos que estar dispuestos a perdonar incluso cuando va más allá de nuestra capacidad humana de perdonar. Así que efectivamente, Natán, tienes razón. Las personas más cercanas
pues podemos ofender una y otra vez y tenemos que estar dispuestos a humillarnos y venir y pedir perdón y tenemos que perdonar, aunque quizás dentro de nosotros hay una parte que lucha por decir, no quiero perdonar más, pero debemos perdonar. Bien, Isabel, ibas a preguntar algo. No, ya se cambió la Vale. la idea. Lo que Vale. sí quería decir que cuando una persona pide tantas veces perdón, entonces, y hay una duda, entonces ponérselo en las manos de Dios. Señor, ¿será que el perdón de este hombre es sincero? Yo lo perdono en tu santo nombre y allá él, ¿no? Con Dios. Sí, correcto. Sí. Patricia, ¿querías añadir algo o preguntar algo? No, iba a decir eso con respecto a que si no sabemos si es sincero en pedir perdón, nosotros por nosotros y por el Señor tenemos que perdonar. El Señor es el que juzgará si Él lo hace sinceramente o no. Pero yo creo que el perdón más que nada nos sirve a nosotros para liberarnos de esa carga. Vale, correcto. Pero Y muy buen punto, muy importante para nosotros. ¿Cómo podemos saber si una persona es sincera o no? Es imposible. Nosotros somos muy malos en juzgar la sinceridad de las personas. A una persona nos parece súper sincera y nos engaña como tontos, y otra persona decimos, este está escondiendo algo, y resulta que es pedazo de pan, más bueno que nada. Bueno, nosotros podemos cometer muchos errores, pero Dios no. Así que hacemos bien en perdonar cuando una persona pide perdón. Y sobre todo recordando lo que hemos recibido del perdón de Dios, ¿cómo no vamos a perdonar? Si Dios nos ha perdonado a nosotros una deuda que es millones y millones, ¿cómo vamos a no perdonar una deuda de céntimos de una persona que ha pecado contra nosotros y pide perdón? Pero todo esto abre un tema súper importante. ¿Qué hacemos con una persona que no pide perdón? Una persona no arrepentida, una persona que no quiere reconocer que nos ha hecho daño y que ignora como que, eso no pasa nada, eso no es nada. Una persona que se le escurre la culpa como agua en un pato y que no pasa nada. ¿Qué hacemos con esta persona? Y notamos que en Colosenses habla de soportaos los unos a los otros. Entonces hemos dejado este tema para comentar qué significa eso de soportar a las personas. Bien, a las personas arrepentidas perdonamos, pero a las personas no arrepentidas, ¿qué significa esto de soportar? Y la semana pasada nosotros comenzamos en Romanos 12 a establecer un poco del trasfondo y nosotros vimos que a las personas que nos atacan, personas que bueno, son nuestros enemigos, no porque nosotros los tenemos por enemigos, sino porque ellos nos están atacando, nos están persiguiendo. ¿Qué hacemos con estas personas? Y curiosamente, lo que contesta Pablo a los romanos es que debemos amar a estas personas. Y nosotros empezamos a ver este tema, vimos como Pablo primeramente trata el amor entre nuestros hermanos, como debemos amar a nuestros hermanos, pero luego después habla de estas personas que nos maltratan y muestra cómo debe ser nuestra relación con estas personas, ese amor que debemos tener para con ellos. Y nosotros tuvimos el tiempo la semana pasada para mirar este pasaje, para ir comentando todos los pensamientos ahí que vimos sobre nuestro trato con estas personas no arrepentidas. Pero había una verdad que nos permite hacer esto. ¿Recordáis lo que era esta verdad? ¿Qué es la verdad que nos permite amar a nuestros enemigos? Al final de Romanos 12. Vale, ese pasaje nos dice que no debemos
buscar la venganza. Sí, creo que Rafael, ¿estabas comentándolo o no? Sí, que dice Sí. que no dependéis vosotros mismos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque mía la de casa. Yo haré el pago, dice el Señor. Correcto. O sea, nuestra tentación es buscar venganza, buscar la venganza a nosotros mismos. Pero no debemos hacer esto. Más bien, debemos quitarnos de en medio. ¿Por qué? Porque Dios es el juez y no habrá nadie que se escape del juicio. O sea, cada uno tendrá que dar una contestación ante Dios por su pecado. Por lo tanto, eso nos libera a nosotros. Y eso es lo que decía Patricia hace un momento. Qué bonito poder liberarnos, primeramente, por medio del perdón de la persona que arrepentida pide perdón. Podemos librarnos de ese peso sobre nosotros, perdonando a la persona. Eso es precioso. Pero a la persona no arrepentida nos liberamos igual dejándolo para Dios y diciendo, Dios, te lo entrego a ti. El día que pida perdón, con gusto le perdonaré, pero mientras tanto te lo entrego, Señor, y tú lo tienes. Y Dios ya tratará esta situación conforme a su justicia, de tal forma que nos libera y nos permite poder amar a nuestros enemigos, porque ya no tengo que estar pendiente de la venganza y el juicio y darle lo que merece. Todo eso es lo que naturalmente yo llevo dentro cuando una persona me ha hecho mal y no pide perdón. Yo llevo esa carga para intentar hacerle pagar por lo que ha hecho. Pero cuando lo entrego a Dios, digo, Señor, tú ocúpate de esto, ocúpate de esta persona. Me libera para que el día de mañana veo a esta persona que me ha hecho daño y esa persona tiene una necesidad, tiene hambre, tiene sed. Y mi tendencia natural, que sería decir, pues que ahora se aguante, porque no me ayudaría a mí si yo tuviera hambre y sed, así que tampoco le voy a ayudar. Me libera de esa venganza humana para poder decir, le voy a tratar de otra manera. Total, tendrá que dar contestación ante Dios por lo que ha hecho. Fuerte es esto. Vale, pues yo le voy a dar de comer o de beber porque total, eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Dios nos ha tratado con misericordia, voy a hacer lo mismo con esa persona. Bien, ese es nuestro pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada. Ahora, vamos a continuar en Romanos, porque aquí tenemos uno de estos divisiones de capítulo muy desafortunada. Sabéis, ¿no?, que la Biblia no se escribió en capítulos y versículos. Esto es algo que nos permite, nos facilita poder encontrar los pasajes de la Biblia. Así que había un momento en la historia en que alguien dijo, pues después del versículo 21, no te has vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vamos a poner un punto aparte y comenzamos un nuevo capítulo ahí a partir de este momento. Y muchas veces, pues estas divisiones de capítulos son muy, muy buenas. Pero hay otras veces que rompe un pensamiento que no nos permite ver una conexión que tendríamos que ver. Y aquí es un ejemplo de esto. El versículo 1 del capítulo 13 realmente continúa el pensamiento que habíamos estado desarrollando en los versículos anteriores. Así que vamos a entrar en el 13. Bien, el 13 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuáles son las autoridades superiores? Pues entendemos el gobierno, ¿vale? Pero no tenemos necesariamente entender exclusivamente, por ejemplo, por cierto, los que estáis en casa, si podéis poner el micrófono en silencio, o después si queréis preguntar algo, podéis encender el micrófono, pero si no, otros ruidos salen en la grabación. Casi mejor si se puede hacer así. Perfecto. No tenemos necesariamente por qué entender
exclusivamente al más alto del gobierno. En el caso de los tiempos bíblicos podríamos hablar de César, el emperador romano. No tenemos necesariamente que exclusivamente hablar de aquella autoridad, sino incluso todas las autoridades que están en medio. O sea, las autoridades que tengo en mi vida, ¿cuál debería ser mi actitud hacia estas autoridades? Bíblicamente. Sumisión. Ahora, tenemos que tener cuidado con la palabra sumisión, porque para muchos de nosotros la palabra sumisión lleva un bagaje que es bastante importante. Para muchos la sumisión es callarse, aguantar todo lo que te hagan, no abrir la boca, no decir nada a nadie, es ser básicamente un cero a la izquierda. Muchos entienden la sumisión en esa dirección y con razón la gente reacciona en contra de la sumisión, porque decimos, oye, yo también tengo una opinión, yo también tengo mis derechos, yo no tengo por qué aguantar abusos de otros. Bien, la palabra sumisión no debería llevarnos en esa dirección para entender un abuso. Más bien la palabra sumisión debe llevarnos en la dirección de entender un respeto, un reconocimiento de la responsabilidad que tiene la autoridad sobre nosotros. Así que, por ejemplo, cuando hablamos, vamos a empezar con algo muy sencillo, el trabajo, y tenemos a alguien que está encima de nosotros en el trabajo. ¿Cuál es nuestra actitud hacia ese encargado o este jefe que tenemos en el trabajo? Pues debemos respetar a esta persona. Ese respeto definitivamente nos pone a una disposición para obedecer. Pero cuidado, la Biblia nunca nos manda una obediencia ciega a las autoridades. ¿Qué decían los discípulos cuando les dijeron, tenéis que dejar de predicar este mensaje? Dijeron, ¿cómo podemos desobedecer a Dios por obedecer a los hombres? Entendemos que, volviendo al ejemplo, si mi encargado me pide que mienta en el trabajo, ¿qué debo hacer? Debo obedecer a Dios. Y desobedecer a mi autoridad, sí, con respeto, pero sí. Decirle, perdón, lo siento, yo no puedo hacer esto. No puedo mentir. Por lo tanto, a ver cómo lo quiere hacer, pero por favor no me pida que mienta porque como cristiano no va en contra de mi conciencia, no lo puedo hacer. Muestro respeto hacia mi autoridad, sin embargo, no es obediencia ciega. Bien, esto luego lo podemos aplicar en todos los otros contextos que tenemos bíblicamente. Entendemos que hijos a sus padres deben dar esa sumisión, ese respeto. Además, los niños pequeños, la Biblia dice un paso más, dice, hijos, obedeced a vuestros padres. Incluso los niños deben obedecer a sus padres. Si sus padres les piden algo inmoral, primeramente terrible para los padres, que tendrán que dar contestación ante Dios, pero desde luego niños que son pequeños igual no tienen la capacidad de realmente comprender todo lo que hay, y la Biblia manda esta obediencia a los padres. Padres, eso es una responsabilidad muy grande para nosotros, para ver lo que estamos pidiendo que hagan nuestros hijos. Debemos estar seguros que estamos pidiendo una obediencia que está en armonía con la voluntad de Dios. Continuando con otros contextos, en el trabajo he comentado, pero por ejemplo en el gobierno, ¿qué significa esa sumisión, este respeto hacia el gobierno? Creo que nos lleva en la dirección de reconocer esa autoridad, y de hecho este pasaje desarrolla el pensamiento un poco más, pero incluso cuando el gobierno no es perfecto, bueno, tengo noticias, ningún gobierno es perfecto, pero hay gobiernos que son menos o son más imperfectos
que otros. Y sin embargo, tenemos una obligación de mostrar respeto hacia las autoridades. ¿Está pidiendo la Biblia una obediencia ciega al gobierno? No, no lo pide, pero sí que pide ese respeto, y creo que esto se extiende incluso no solamente al gobierno, al alcalde, al presidente, al rey, sino se extiende incluso hacia los policías. Debemos mostrar respeto a los policías, las diferentes autoridades que hay. El cristiano debe ser una persona que vive su vida con ese respeto hacia todos, pero desde luego hacia cualquier autoridad. Y aquí en este pasaje desarrollamos este pensamiento, pero ¿cuál es la conexión entre este pasaje y lo que vimos la semana pasada en Romanos 12? Bueno, vamos a desarrollar esto aquí hoy y a ver si podemos hacerlo aquí de forma correcta. Bien, la semana pasada nosotros vimos estos puntos que veis aquí en pantalla. Vemos primeramente el amor hacia nuestros hermanos y luego después el amor hacia nuestros enemigos, y tenemos estos ejemplos prácticos: persecución, empatía, hacer el bien, estar en paz, y luego después esa verdad que hace posible ese amor, la venganza de Dios. Ahora, entremos, por lo tanto, en el capítulo 13. Bien, el capítulo 13 dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Tenemos esta sumisión del creyente a las autoridades superiores, y en primer lugar, esto se basa en una verdad que tengo que decir, la verdad que es a veces muy difícil para nosotros. Ese pensamiento que las autoridades superiores han sido establecidas por Dios. Ahora, decimos un momento. Nosotros venimos de un sistema democrático y nosotros hemos elegido, por lo menos la mitad de nosotros hemos elegido al gobierno que hay. Por lo tanto, ¿dónde está Dios? Dios no vota. Nosotros estamos aquí. Y sin embargo, debemos entender que tener una autoridad es algo universal. ¿Lo habéis parado a pensar? ¿Qué sociedad existe o ha existido que no tiene autoridades? ¿Qué pasa si vamos a la jungla? A la jungla para encontrar al bosquimán allí que no ha tenido contacto con el hombre europeo. ¿Qué pasa con esta persona? Ahí está con el jefe de la tribu, ahí está con la persona que manda. Siempre hay autoridades. De alguna forma, Dios nos ha creado de tal manera que siempre hay alguien que es una autoridad. Y en ese sentido, Dios ha provisto, ha establecido ese principio de tener una autoridad sobre la vida de uno. Entonces, no tenemos que imaginar que Dios estaba en el cielo y Dios mirando pues las opciones en las últimas elecciones que tuvimos en España, que Dios dijo, pues el PSOE voy a votar hoy y vamos a tener PSOE durante 4 años. No es lo que está diciendo aquí el texto. Pero vamos a ver, tampoco quería decir Pablo que Dios había mirado y había visto y venga, pues Nerón. Recordamos, si nosotros nos quejamos de nuestra política, y motivo tenemos para quejarnos. Ahora, cuidado, tenemos que someternos, tenemos que mostrar respeto, pero creo que dentro del respeto hay un lugar para poder quejarnos de las injusticias que vemos, sobre todo con el plan de intentar votar hacia algo que sea mejor. Y creo que hacemos bien en votar
Si me conocéis, sabéis que para mí la iglesia no se mete en la política, de tal forma que nosotros no somos políticos, pero desde luego animaros a votar lo mejor posible, votar para lo que sería una moralidad favorecible o favorecida a lo que es la Biblia y la moralidad de Dios. Desde luego creo que hacemos bien en intentar votar así. Tristemente a veces nos encontramos en la situación en que, pues, en vez de votar por una persona o partido, igual nos encontramos votando en contra de otros, y no es que este sea perfecto, pero es mejor que las otras opciones que tenemos delante de nosotros. Bien, pero todo esto para decir, Pablo dice estas palabras hablando de Nerón, que era corrupto, era terrible este hombre, era inmoral, mató a miles de personas y de hecho quería reformar Roma. Entonces lo que nos dicen los historiadores es que la única forma de reformar Roma era quemar Roma. Entonces quemó la ciudad, murieron miles de personas y luego para que la gente no se levantara en contra de él, culpó a los cristianos y se desató una persecución terrible contra los cristianos y los cristianos realmente eran completamente inocentes. Los historiadores notan que realmente pues echó la culpa a los cristianos porque los odiaba, cuando realmente la culpa la tenía él. Él había encendido una buena parte de la ciudad de Roma. Bien, Pablo no está en una situación ideal de tener un gobierno cristiano, no, es que Pablo está con un gobierno pagano que realmente está persiguiendo a los cristianos y aún así nos anima a tener respeto hacia las autoridades civiles. Bien, Pablo continúa con el pensamiento en el versículo 3 diciendo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Ahora, aquí empezamos a ver parte del propósito que Dios tiene para un gobierno. El propósito de Dios es que un gobierno debe infundir terror, temor a las personas que quieren hacer el mal. El gobierno debe tener un sistema de justicia de tal forma que si tú quieres robar el coche nuevo de tu vecino, que sepas que la policía te va a buscar. Si tú decides, no quiero trabajar, voy a entrar en el banco con una pistola y así pues no tengo que trabajar durante mucho tiempo, me hago rico rápido. Cuidado, la policía te buscará y vas a pasar tiempo en la cárcel. Si quieres matar a esa persona que no aguantas, cuidado, te van a pillar y vas a tener que pagar. De tal forma que deberías tener miedo cuando piensas en hacer mal. Eso es parte de la función del gobierno. Cuando una persona decide saltar su conciencia y hacer el mal, el gobierno tiene la función de infundir miedo para parar a esta persona antes de hacerlo. Ahora, ¿nuestros gobiernos hacen esto perfectamente? Tristemente no. Me acuerdo de una persona que me dijo, estaba sufriendo un dolor profundo, su familia se había desintegrado, en gran parte por culpa suya, y la que había sido su esposa se había buscado a otro hombre, estaba viviendo con otro. No es para justificar lo que había hecho ella ni lo que comentó él, es para decir, ahí hubo pecado y pecado de las dos partes. Pero el caso es que esa persona me dijo a mí, dice, mira, ya no tengo vida, mi esposa está con otro hombre, mis hijos están siendo criados por otro hombre. Dice, ¿qué tengo en la vida? Dice, he pensado que lo mato. Total, ¿qué me dan? ¿30 años? A mí me da igual. Yo no tengo nada que hacer en los próximos 30 años igual. Bueno,
no sé de vosotros, pero escuchar esas palabras te hace, te congela la sangre. Dices, esa persona está contemplando un asesinato y está diciendo, 30 años me da igual. Encima, a lo mejor, si me porto bien en la cárcel, me sueltan antes. Pues me da igual, con tal de vengarme de este hombre que me ha quitado mi esposa. Vuelvo a decir, no era realmente culpa del otro hombre. O sea, culpa suya y, en fin, el pecado. Tengo que decir, para que nadie lo esté pensando, no lo hizo. Doy gracias a Dios, esa persona no mató a nadie. Pero me asustó mucho en ese momento la forma fría y digo, qué pena que el sistema es tan flojo que una persona realmente puede contemplarlo y decir, ese castigo a mí no me importa. Yo lo aceptaría por hacer lo que quiero hacer. Bueno, el propósito de Dios es que un gobierno trate con el pecado de tal forma que frenen las personas que quieren hacer mal a los demás. Y no solo esto, sino también alabar a los que hacen el bien. El gobierno debe mostrar a personas que están haciendo lo correcto, elevarlos como héroes, como que sean modelos para los demás. Así los niños que están creciendo, sus héroes no son los ladrones, sino que son las personas buenas. Estamos en un momento muy, muy complicado en nuestra sociedad en que los niños están jugando juegos y que cometen crímenes en los juegos. A veces nosotros no nos damos cuenta, pero nuestro hijo quería la Play hace años. Era la Play 3. Ya sabéis hace cuánto tiempo, ¿no? Y quería para jugar al fútbol. Bueno, al final compramos la Play para que jugara al fútbol en la Play. Pero eso que dice, ya que tenemos la Play, a ver si compramos otro juego más. Es complicado. Es que yo fui a la tienda para comprar un juego para la Play y ves el fútbol, bueno, si quieres jugar al baloncesto, al fútbol americano, o sea, tenían varios juegos de deporte, pero cuando sales de allí, o sea, tienen juegos en que literalmente tienes que robar coches, matar a personas, robar dinero, y ese es el entretenimiento. Y se justifica diciendo, no pasa nada, es un juego. Pues no lo veo tan claro. No lo veo tan claro que los niños lo ven claro, que eso es solo un juego. Tristemente, las películas y los juegos muchas veces no hacen muy bien lo que Dios pide de las autoridades superiores. Bueno, vamos avanzando con el pensamiento. Pablo continúa y en el versículo 4 nos dice otro pensamiento. Dice, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. He puesto aquí, las autoridades superiores están para castigar al que hace lo malo. Bien, ¿entendéis la diferencia entre el punto 2 y el punto 3? El punto 2, estás intentando influenciar para que no hagan lo malo. Infundir temor. Si haces lo malo, va a haber consecuencias. Y intentas alabar a lo que es bueno. Pero cuando una persona decide hacer lo malo, el gobierno tiene otra responsabilidad y eso es castigar. Ahora, estoy diciendo gobierno, pero eso se puede aplicar a varios contextos. Y quiero cambiar y hablar desde el punto de vista del cole. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay un bully en la clase? Un niño que está haciendo bullying. Los niños salen al patio para el recreo y hay un niño que está, igual ha crecido, es más grande que los otros, igual ha aprendido a pelearse y es peleón, y este niño está haciendo la vida imposible a los demás niños. ¿Cuál es la función de la autoridad, de los profesores, de las autoridades de la escuela?
castigar. Ahora, castigar, no estoy hablando de abuso físico, estoy hablando de usar un castigo de tal forma para evitar que este niño continúe en esta dirección. Esa dirección es malísima para él y para todos sus compañeros. Y lo que es terrible para un niño que tiene 8 años, cuando tenga 28 es peor, 1000 veces peor. Entonces debe castigar a este niño. Ahora, es interesante, aquí habla de que la autoridad lleva la espada. La espada nos indica que la autoridad puede hacer cosas que igual un individuo no puede hacer. En el cole, igual las autoridades del cole pueden decir al niño, no puedes venir al cole durante una semana. Ahora, ese castigo siempre me ha parecido un poco mal, porque igual el niño dice, fantástico, no quería venir al cole de todas formas. Y quizás sus padres no pueden tampoco estar con él en la casa, lo cual significa que está solo en su casa, que también es terrible. Pero fíjate que el cole puede practicar cosas que igual otros no pueden hacer. Tienen la autoridad para hacerlo. Yo tampoco quiero entrar demasiado en este tema, pero algunos piensan que es inmoral que un gobierno practique lo que es la pena capital. Ahora, yo voy a admitir que siempre es problemático que un gobierno practique la pena capital, porque nuestra justicia siempre conocemos en parte, como dicen Corintios, y entonces tenemos un gran problema. Una persona comete un asesinato y cogen a esta persona y de una forma la más humana posible ejecutan a esta persona. Y luego después salen noticias de que esta persona realmente estaba involucrada, pero no era realmente la primera responsable, había otra persona detrás de él. Bueno, esas cosas son complicaciones y siempre que se ha practicado la pena capital, siempre ha habido problemas. Pero entendemos en un principio que por lo que la Biblia dice aquí en Romanos 13, que no es inmoral que un gobierno lo haga. No es asesinato. Cuando por un sistema de juicio una persona está declarada culpable y esa persona recibe un castigo, no es sencillamente como si yo miro y digo, esa persona es culpable y le voy a matar. Eso es diferente, lo que es la venganza personal y lo que es la pena capital. Bien, vuelvo a decir, no estoy abogando que tengamos la pena capital porque reconozco que hay muchos problemas en lo que es nuestra capacidad como seres humanos de realmente practicar esto de forma correcta. Pero os digo una cosa, este versículo nos dice, por ejemplo, el gobierno tiene autoridad para hacer cosas que nosotros como individuos no podemos hacer. Una persona roba y nosotros decimos, esa persona ha hecho algo inmoral, pillamos a esta persona, le llevamos a casa y lo encadenamos y lo ponemos en el sótano de casa. Oh, vamos a hacer, yo bajo comida 3 veces al día y le doy de comer, le dejo que haga ejercicio y dentro de 3 años lo voy a soltar. ¿Puedo hacer esto? Ahora, pero el gobierno lo puede hacer, ¿no? El gobierno pilla al ladrón y le mete en la cárcel, le hace juicio primero y cuando está demostrado que ha hecho lo que no tendría que haber hecho, el gobierno le toma y le pone en su celda y le encadena y le guarda ahí 3 años y después de este tiempo ya a lo mejor ya puede salir para el público. ¿Entendemos el concepto de que el gobierno lleva la espada? El gobierno tiene autoridad para castigar lo que es el mal. Ahora, ¿qué significa todo esto para nosotros y en el contexto que nosotros hemos puesto? Bien, vamos con los dibujos aquí. Aquí tengo a mi enemigo y yo. ¿Y mi enemigo qué me hace? Me odia, ¿vale? Me maltrata. Igual habla mal de mí, igual
hace cosas para hacer mi vida imposible, ¿vale? ¿Y qué tengo que hacer yo hacia mi enemigo? Según lo que hemos visto en Romanos 12. ¿Qué tengo que hacer? Esa pregunta era difícil, no era difícil, ¿no? Amarle. Bien, entonces ponemos ahí, yo tengo que mostrarle amor. Ese no es el sentimiento de... No estamos hablando de un amor romántico, para nada. Estamos hablando de un deseo del bien de otra persona. O sea, esta persona me desea mal, pero yo en vez de devolverle lo que me ha dado, yo devuelvo lo que no he recibido. Yo devuelvo el deseo del bien para esta persona. Y como comentamos la semana pasada, no estamos diciendo que dejo de amar a mi familia para amar a mi enemigo. Eso no es más espiritual. Tengo que amar a mi familia, ¿vale? Pero en la medida posible debo mostrar amor, bondad, misericordia hacia mi enemigo, aunque yo no reciba lo mismo de él. Aunque no esté arrepentida, yo debo intentar hacerle bien. Ahora, ¿cómo puedo hacer esto? Nosotros, primeramente, estamos hablando en este contexto y quiero hablar de la imperfecta justicia de las autoridades que tenemos aquí en Romanos 13. Bueno, así lo completo y lo hablamos. Primeramente, esto debe abrir la puerta a que yo cumpla esa función bíblica, que yo ame a mi enemigo. ¿Por qué? Porque hay un gobierno que, aunque no sea perfecto, pues está intentando castigar al mal. No solamente existe el gobierno, sino hay profesores y directores en el cole, hay encargados y jefes en el trabajo, hay policías en la calle, hay todo tipo de estructura de autoridad que cuando una persona me trata mal, esa persona debe tener que dar contestación a estas personas. Entonces, hoy estuve hablando con alguien que me comentó una situación real. Un compañero de su hijo le pegó en el cole y el pobre niño llorando porque uno le había pegado. Entonces, ¿qué hacemos en esa situación? ¿Cuál es nuestra tentación? Nuestra tentación es, le busco y le voy a hacer pagar por lo que ha hecho. El niño puede pensar así, tristemente a veces los padres pueden pensar así también, que cuidado. Pero cuidado, Dios ha establecido autoridades y estas autoridades tienen una responsabilidad en este caso. La autoridad debería actuar para frenar este mal. Entonces, ¿qué se hace? Pues buscamos la manera de ir y hablar con la profesora, el profesor, el director, la directora y decimos, esto es lo que ha pasado en el cole. Ahora, a veces hay más información que nosotros no manejamos. Igual, la situación no es exactamente lo que nosotros pensábamos que era, pero tenemos que confiar que de alguna manera va a haber justicia de parte de las autoridades superiores. ¿Qué es lo que permite? Permite que nuestro hijo no vaya, primeramente, para recibir palos todos los días, que no es bueno eso, ni tampoco que vaya al cole buscando dar palos todos los días, que tampoco es bueno. ¿Me estáis entendiendo? Ahora, bueno, he puesto el ejemplo del cole porque digo, vamos a empezar desde abajo con los niños, pero vamos construyendo y aplicamos exactamente la misma situación a cualquier contexto, hablando del trabajo, hablando en la calle, una persona me roba la cartera, ¿qué hago? Soy cristiano, no puedo hacer nada, le tengo que... Espera, tenía dinero en el bolsillo, déjame darte el dinero también.
¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestra reacción como cristianos? Yo llamo a la policía. Dice, ¿pero tú eres cristiano? Claro. Y precisamente por eso voy a llamar a la policía y voy a decir, la persona que me robó la cartera era así de alto y tenía el pelo, y que busquen a la persona y que hagan justicia. Eso no es anticristiano, esto es cristiano. Y esta persona tenga que dar contestación por lo que ha hecho. Pero ¿qué pasa si esta justicia es imperfecta? Que estaba recordando esta vez que Maribel estaba en el mercadillo y alguien le robó el bolso. Triste, ¿no? Porque tenía al niño en el carro y estaba comprando y alguien vino y se llevó la cartera. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Maribel? Bueno, como podéis imaginar, buscó a la policía y le dijo al policía, pues me acaban de robar la cartera. Y el policía dice, ¿hoy? Dice, sí, claro. Dice, hoy, qué raro. Los habituales no están aquí hoy. Pues eso es mala noticia, porque los habituales te sacan el dinero que tienes, pero te dejan todas las tarjetas y tu identificación y todo, y a lo mejor tiran la cartera allí en la basura. Dice, pero si no son los habituales, pues mal asunto. A lo mejor tienes que llamar a tu banco para cancelar todas las tarjetas y rehacer tu permiso de conducir. Y dices, ¿qué tipo de justicia? Si es que el policía habla de los habituales, él conoce a las personas que roban a la gente. Esa imperfecta. ¿Qué hacemos en este momento? Vigilantes. Vamos a buscar la venganza. Vamos a ir todos los días al mercadillo a estar esperando y ver. Y cuando vemos a uno que está robando, no, estoy hablando tonterías. Eso no es lo que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Recordar que hay una perfecta justicia que está por encima, y aunque esta justicia no siempre funcione, no siempre hace lo correcto, hay una perfecta justicia que nunca falla. Y esto vuelve a permitir que yo vaya por la vida sin llevar la amargura de los males que me hacen, sin ir cargado con esa venganza para hacer pagar a los que me han cogido, que nos permite incluso amar a nuestros enemigos, porque tenemos dos estructuras por encima de nosotros que deben, en un caso no lo hace perfectamente, en el otro caso sí que lo hace perfectamente, permitir que yo ame a mis enemigos. Entonces, para mí ese tema es fundamental para comprender el contexto que estamos tratando. ¿Qué hago con las personas que hacen mal y no vienen arrepentidas? Pues primeramente entiendo que las autoridades civiles están para castigar y que Dios está también para castigar, y Dios castigará perfectamente cualquier infracción de su ley. Quiero terminar con esta historia que igual algunos me habéis escuchado contar esa historia antes, pero me conmovió esta historia de tal forma que no me voy a olvidar en la vida de esta historia. Un misionero que estaba trabajando en África y un hombre entró en su casa, robó, y no solamente robó, sino también violó a su esposa y su hija. Una situación sumamente fea e impensable para mí. Y el misionero, bueno, primeramente la justicia humana, pues encontró al hombre que hizo esto y lo puso en la cárcel. Y este misionero hizo una cosa que llama la atención. Fue a la cárcel y pidió ver al hombre que había hecho este crimen. Ahora, al principio los de la cárcel no querían permitirle hablar con el hombre, imaginando que pensaba vengarle o vengarse del hombre en el momento. Pero el hombre les dijo que era misionero y que su propósito era completamente diferente, que lo dejaran hablar con el hombre. Y cuando pudo por fin hablar con el hombre, dijo al hombre: tú sabes que yo soy cristiano y lo que tú has hecho ha sido terrible.
pero puesto que soy cristiano, yo te perdono. Y ahora voy a ir a las autoridades de la cárcel y voy a pedir que te suelten porque yo te perdono. Y efectivamente el misionero fue y pidió que soltaran a este hombre que nunca había mostrado ninguna muestra de arrepentimiento por lo que había hecho, y el misionero pidió que lo soltaran porque él lo había perdonado. Bueno, según entiendo, las autoridades civiles dijeron no, y menos mal, porque si llegan a soltar a este hombre, ¿qué hace este hombre? Es bastante probable que el hombre diga: voy a asegurar que la próxima casa donde entro, que sean cristianos, porque me sale bastante bien el negocio. Esto no es bíblico. Esto no es bíblico. Puede sonar súper espiritual, pero desde luego no es bíblico. La Biblia nunca nos pide perdonar a una persona que no es arrepentida, y mucho menos pide que saltemos las autoridades. Las autoridades tienen un deber, una obligación, que es castigar el mal, y deben hacerlo. ¿Qué pasa si una persona, por ejemplo, roba y luego arrepentida pide perdón? Pues que lo cuente al juez también. A lo mejor tú puedes tener una palabra buena también a favor de él, pero el perdón no quita lo que es la responsabilidad por el pecado. Las consecuencias, buena palabra, gracias. Entonces, bien, estamos todavía medias en lo que es el tema. Tenemos que desarrollar el tema un poco más, pero vamos colocando las piezas, ¿vale? Pues vamos a orar, y luego si hay preguntas o quizás si debo aclarar alguna cosa, lo haremos en los minutos que nos quedan. Bueno, oremos. Padre, primeramente gracias por el perdón que nos diste en Cristo. Qué bonito es tener ese perdón, y en este caso no solamente el perdón, sino el perdón incluso de lo que es la consecuencia eterna del pecado. Nosotros no tenemos que estar destituidos de tu gloria, porque estamos en Cristo. Pero gracias, Padre, también por las autoridades que has establecido en nuestras vidas. Yo sé que no son perfectas, pero damos gracias por las autoridades y por la justicia que existe, aunque pedimos, Padre, que sigas obrando para que haya más justicia en nuestro mundo, en esta sociedad en que vivimos. Pero, Padre, gracias por la situación en que vivimos, que comparado con otros sitios del mundo, tenemos que reconocer que tenemos muchas bendiciones de vivir aquí en este país. Y queremos apreciar esto. Nos parece correcto apreciar el sitio donde nosotros tenemos para vivir. Pero, Padre, pido que sigas obrando en nosotros para que tengamos ese amor hacia las personas que nos odian a veces, y que nosotros tengamos sabiduría para poder ser una luz para ti en este mundo. Y ahora pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.